Hola, buenos días. Yo soy el alumno Eliud Domínguez Ramírez, estudiante de la Universidad IPE, Instituto Profesional de Emprendedores, en la licenciatura en Criminalística. Dentro de la materia de odontología forense vamos a ver las partes o vamos a nombrar las partes en que se conforma el cráneo y las mediciones de la mandíbula. Para ello, pues, vamos a iniciar nombrando las partes del cráneo. Y empezamos desde la parte frontal, la parte parental, la parte occipital, la parte temporal y el esfenoide. También tenemos lo que es el cigomático. Y en la parte de abajo, que es la mandíbula, tenemos, en la mandíbula encontramos una especie como de punto, que es el agujero mentoniano. Luego encontramos los dientes y tenemos la parte superior de la mandíbula, que es el maxilar. Aunado a ello tenemos lo que es el nasal. Luego tenemos el lagrimal. Todo ello es las partes en que conforma el cráneo. Ahora nos vamos a enfocar específicamente a la mandíbula. ¿Por qué a la mandíbula? Bueno, porque vamos a denotar algo importante en la mandíbula, ya que por medio de la mandíbula se puede saber el sexo de a quien perteneció esta mandíbula, el sexo de la persona a quien perteneció esta mandíbula. Pero para poder saber el sexo de la persona es necesario pues hacer ciertas mediciones de la mandíbula. Yo voy a utilizar como vía de práctica, voy a utilizar una regla para hacer las mediciones y más o menos les vaya yo dando la medición de cada parte de la mandíbula. Y empiezo con lo que es la altura de la rama. La altura de la rama se obtiene mediante un trazo de una tangente desde la cúspide del condilio, hasta el plano donde reposa la mandíbula. Condilio, plano donde reposa la mandíbula. A esta longitud se le va a llamar altura de la rama. Ahora vamos a ver la otra parte, que es anchura mínima de la rama. Se obtiene al medir perpendicularmente la altura de la rama, o sea, lo ancho. Entonces, de línea a línea o de lado a lado, le vamos a llamar anchura mínima de la rama. También vamos a medir la anchura bigoniaca. La anchura bigoniaca es la distancia que existe entre los dos goniones, que es el derecho y el izquierdo. Los goniones los vamos a encontrar en esta parte, ¿sí?, de lo que es la mandíbula. O sea, esta prominencia de hueso que nosotros encontramos en la mandíbula, esos son los goniones. Esa medición de derecha a izquierda o viceversa, a ello le vamos a llamar anchura bigoniaca. Y bueno, y por último tenemos la longitud total. La longitud total es la distancia del borde anterior del mentón y el punto de intersección de la línea sagital con la línea de los bordes posteriores al ángulo mandibular. O sea, de este tramo hasta este tramo vamos a llamarle longitud total. Muy bien, a grosso modo esas son las mediciones que se tiene que realizar en la mandíbula para poder nosotros medir y entonces hacer o saber a qué tipo de persona perteneció esta mandíbula, si fue una persona del sexo masculino o una persona del sexo femenino. Bien, para que yo pueda realizar las mediciones y saber a quién perteneció esta mandíbula,
Entonces es necesario que se utilice una fórmula. Para ello voy a nombrar la fórmula que se utiliza para poder sacar el total de la medición de la mandíbula, y entonces en relación a parámetros ya predeterminados vamos a realizar un conteo total de la medición de la mandíbula, y entonces sabremos si perteneció a una persona del sexo masculino o una persona del sexo femenino. Para ello es necesario recalcar que como nota principal nos dice que si sobrepasa a 1200.88 milímetros es una mandíbula o perteneció a una persona del sexo masculino. Pero si es menor de 1288 milímetros, entonces esa mandíbula perteneció a una persona del sexo femenino. Muy bien, entonces voy a dar a conocer la fórmula pues para realizar el conteo de todo lo que es la mandíbula. Y bien, vamos a encontrar que ya hay parámetros predeterminados. Y en esta fórmula vamos a encontrar que dice 10.27 multiplicado por la altura de la rama, ¿sí? Sumándole 8.10 por la anchura mínima de la rama, más 2.0 multiplicado por la anchura bigoniaca, y por último sumándole la longitud total. Entonces lo que nosotros hicimos al principio con la mandíbula, que fue denotar los nombres de la composición de la mandíbula y la forma como se mide, eso es lo que nosotros vamos a medir y a utilizar en la fórmula para sacar un resultado de la medición total de esa mandíbula. Repito, cabe señalar pues de que el parámetro es de 1200.88. Mayor es masculino, menor es femenino. Ahora, como ejemplo, para que más o menos vaya quedando un poco claro a qué me estoy refiriendo, voy a utilizar el cráneo que tengo aquí para poder realizar la medición. Entonces, empiezo utilizando la fórmula que nos dice que 10.27 lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por la altura de la rama. Entonces, la altura de la rama me va a dar un total de 7. Un total de 7 centímetros, ¿sí? Entonces, esos 7 centímetros yo los voy a anotar. Más nos dice la siguiente, que es la anchura de la rama. La anchura de la rama me dice que es de 6 centímetros. Entonces voy a multiplicar 8.10 por 6 centímetros. Y luego 2.00, que es la anchura bigoniaca. La anchura bigoniaca, como les decía, es las protuberancias de derecha a izquierda. Estas esquinas son las que vamos a medir, y nos da un total de 15. La medición es de 15 aproximadamente. Muy bien, entonces ya tenemos el resultado, que es 15 más el total de la longitud, que dijimos que es de la punta del mentón hasta la intersección. Entonces nos da un total de 15 también. Ok, entonces ya utilizando esa fórmula y ya midiendo la parte del cráneo que tenemos dibujado, entonces nos queda de la siguiente manera. 10.27 por 7 nos da un total de 71.89, más 8.10 por 6 nos da un total de 48.6, más
2.00 por 15 nos da un total de 30, más la longitud de 15 centímetros. Entonces, haciendo la suma de todas estas mediciones, nos da un total de 165.49 centímetros. Convertido a milímetros, serían 1650.49 milímetros. Entonces, en relación al parámetro, podemos decir que si es mayor de 1200.88, entonces es una persona del sexo masculino. Si fuera menor de 1288, entonces sería femenino. Y bueno, así es como podemos nosotros realizar la medición de la mandíbula y a su vez poder saber a un 80% si esta mandíbula que estamos midiendo perteneció a una persona del sexo masculino o una persona del sexo femenino en relación a los parámetros que encontramos ahí. Bueno, a grosso modo esta es mi exposición. Espero que haya quedado un poco claro. Muchas gracias y que tengan un excelente día.